lo profundo de las páginas de la Biblia se esconden criaturas tan enigmáticas que desafían toda lógica y comprensión. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardan los querubines, esos seres alados que custodian los caminos del Edén? ¿O qué hay de los serafines que rodean el trono de Dios, llenando el aire con su canto celestial? En cada relato hay un hilo de misterio que nos invita a explorar más allá de lo evidente. Imagínate un mundo donde ángeles y demonios no son solo figuras de cuentos, sino entidades que influyen en el destino de la humanidad. ¿Qué significan realmente los gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos? A medida que desentrañamos estas historias, cada detalle revela un nuevo nivel de profundidad espiritual. Los seres misteriosos de la Biblia no son solo personajes, son símbolos de lucha, redención y esperanza. Cada encuentro con lo sobrenatural nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el papel que jugamos en este vasto universo. Mantente alerta, porque cada revelación podría cambiar tu forma de ver la fe y la vida misma. ¿Listo para adentrarte en este viaje fascinante? Los Nefilim. Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas y debatidas en el contexto bíblico. Mencionados en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 6, se les describe como los gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos. La interpretación de quiénes eran exactamente los Nefilim ha variado a lo largo del tiempo, generando múltiples teorías y especulaciones. Uno de los enfoques más comunes sugiere que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que abre un abanico de preguntas sobre su naturaleza y propósito. La mención de los Nefilim se sitúa en un contexto de creciente maldad en la humanidad, lo que ha llevado a algunos estudiosos a interpretarlos como símbolos de la corrupción y la decadencia moral. Así, estos seres no son solo una curiosidad mitológica, sino que también representan una advertencia sobre los peligros de la mezcla de lo divino con lo humano. La narrativa sugiere que su existencia fue parte de un ciclo de pecado que llevó a la decisión de Dios de enviar el diluvio, lo que indica un vínculo entre los Nefilim y las temáticas de juicio y redención. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Su representación como gigantes también ha alimentado la imaginación popular y ha sido objeto de numerosas obras de ficción y arte a lo largo de la historia. En la cultura contemporánea, los Nefilim han sido retratados en libros, películas y series, a menudo como seres de gran poder y habilidades sobrenaturales. Este misticismo que rodea a los Nefilim nos invita a reflexionar sobre cómo la narrativa bíblica ha influido en la cultura popular y en la percepción de lo sobrenatural. Sin embargo, a pesar de las diversas interpretaciones, el significado exacto de los Nefilim sigue siendo un tema de debate. Algunos teólogos argumentan que su esencia es más simbólica que literal, sugiriendo que representan los excesos de la humanidad y las consecuencias de alejarse de la voluntad divina. En este sentido, los Nefilim se convierten en un espejo de las luchas internas y externas que enfrentamos como seres humanos, recordándonos la importancia de mantenernos en el camino correcto. Finalmente, la historia de los Nefilim nos invita a explorar las fronteras entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo celestial. Nos enfrenta a preguntas sobre nuestra propia existencia y sobre cómo nuestras acciones pueden influir en el mundo que nos rodea.
En definitiva, los Nefilim son más que una simple curiosidad bíblica. Son una representación de las complejidades del ser humano y su relación con lo divino. Los serafines. Los serafines son seres angelicales que aparecen en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 6. Se les describe como criaturas de 6 alas que están en constante adoración a Dios, proclamando su santidad. Esta imagen poderosa evoca un sentido de asombro y reverencia, ya que su principal función es estar en la presencia divina, lo que subraya la grandeza y majestad de Dios. La mención de los serafines también nos invita a considerar la naturaleza de la adoración y el culto en nuestra propia vida. En la visión de Isaías, los serafines no solo adoran, sino que también desempeñan un papel crucial en la purificación del profeta. Con una de sus alas, tocan sus labios con un carbón ardiente, simbolizando la limpieza de sus pecados. Este acto no solo destaca la importancia de la santidad, sino que también sugiere que la adoración implica un proceso de transformación. Los serafines, de este modo, representan la conexión entre lo humano y lo divino, actuando como intermediarios en la búsqueda de la pureza espiritual. La imagen de los serafines nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la adoración y el papel que ésta juega en nuestras vidas. Así como los serafines están dedicados a la alabanza y la glorificación de Dios, nosotros también estamos llamados a encontrar formas de expresar nuestra devoción. Esto puede ser a través de la oración, la música o cualquier otra forma que nos conecte con lo sagrado. La adoración se convierte, por lo tanto, en un acto que trasciende lo físico y nos eleva a un estado espiritual más alto. Además, los serafines son un recordatorio de que la adoración no es solo un acto individual, sino que también puede ser una experiencia comunitaria. En nuestras congregaciones y comunidades de fe, la adoración colectiva puede ser un medio poderoso para experimentar la presencia de Dios. Los serafines, al estar juntos en su alabanza, nos muestran que la adoración es más rica y significativa cuando se comparte con otros. Finalmente, la figura de los serafines nos invita a buscar la santidad en nuestras vidas. Si estos seres angelicales dedican su existencia a la adoración de Dios, quizás sea un llamado para que nosotros también busquemos vivir de manera que honre lo divino. La santidad no es solo un atributo de Dios, sino que también es un ideal hacia el cual todos debemos aspirar, reflejando así la gloria de Dios en nuestras acciones y relaciones. Los querubines. Los querubines son figuras fascinantes en la tradición bíblica, a menudo representados como guardianes de lo sagrado. Mencionados en el libro del Génesis, se les describe como los seres que custodian el jardín del Edén tras la expulsión de Adán y Eva. Su presencia simboliza la protección divina y la separación entre lo sagrado y lo profano. Esta imagen invita a reflexionar sobre el acceso a lo divino y las consecuencias de la desobediencia. En el contexto del Edén, los querubines son descritos como portadores de espadas flameantes, lo que resalta su papel como defensores de la santidad de Dios. Esta representación nos lleva a considerar la seriedad de la pérdida de la inocencia. La expulsión del Edén no solo es un acto de justicia, sino también una medida de protección para la humanidad, que ahora necesita encontrar su camino de regreso a la comunión con Dios. Los querubines también aparecen en otras partes de la Biblia, como en el libro del Éxodo, donde se les describe como parte del mobiliario del tabernáculo. Allí, sus imágenes están tejidas en las cortinas del lugar santo, simbolizando la cercanía de Dios y su deseo de habitar entre su pueblo. Este aspecto de los querubines invita a los creyentes a considerar cómo la presencia divina se manifiesta en sus vidas y en su comunidad de fe. Además, los querubines son a menudo asociados con la gloria de Dios. En el libro de Ezequiel se les describe como seres con múltiples rostros y alas, lo que sugiere la complejidad de la naturaleza divina.
Esta imagen nos recuerda que Dios es insondable y que su gloria trasciende nuestra comprensión. Los querubines, en este sentido, son un recordatorio de la grandeza de Dios y de la reverencia que debemos tener hacia Él. La figura de los querubines también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como guardianes de lo sagrado. En un mundo lleno de distracciones y desvíos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger y cultivar nuestra relación con lo divino. Así como los querubines custodian el jardín del Edén, nosotros también debemos cuidar nuestro propio jardín espiritual, asegurándonos de que permanezca fértil y en comunión con Dios. El Leviatán. El Leviatán es una de las criaturas más intrigantes mencionadas en la Biblia, con referencias que se encuentran en los libros de Job, Salmos e Isaías. A menudo descrito como un monstruo marino, el Leviatán ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, representa el caos primordial que Dios ordena y controla, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Esta interpretación nos lleva a reflexionar sobre el significado del caos en nuestras vidas y cómo enfrentamos nuestras propias bestias internas. En el libro de Job, el Leviatán es presentado como una criatura imponente que no puede ser dominada por la humanidad. Su descripción vívida, con escamas y una capacidad para provocar terror, sugiere que hay fuerzas en el mundo que son mucho mayores que nosotros. Esto puede ser un recordatorio de la humildad que debemos tener ante la grandeza de la creación de Dios y la necesidad de confiar en su poder para enfrentar las adversidades. El Leviatán también se menciona en el contexto de la redención y el juicio. En el Salmo 74 se hace referencia a la derrota de este monstruo por parte de Dios, lo que simboliza la victoria sobre el caos y el mal. Esta narrativa invita a los creyentes a encontrar esperanza en la promesa de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, Dios tiene el control y está trabajando para restaurar el orden en medio del desorden. Además, el Leviatán puede ser visto como una representación de las luchas espirituales que enfrentamos en nuestra vida diaria. Las bestias que nos atacan pueden manifestarse en forma de tentaciones, dudas o miedos. Así como Dios domina al Leviatán, nosotros también podemos encontrar la fuerza en nuestra fe para enfrentar y superar estos desafíos. La historia del Leviatán nos enseña que, aunque las luchas pueden parecer abrumadoras, hay una esperanza en la victoria a través de la fe. Finalmente, la figura del Leviatán también las cuatro criaturas. Las cuatro criaturas son seres extraordinarios que aparecen tanto en el libro de Ezequiel como en el Apocalipsis. Descritos como figuras complejas, estas criaturas tienen características de varios animales, lo que les confiere un simbolismo profundo. En Ezequiel se habla de 4 caras, la de un hombre, un león, un buey y un águila. Cada una de estas caras representa una cualidad divina. El hombre, por ejemplo, simboliza la inteligencia y la humanidad, mientras que el león representa la fuerza y la realeza. El buey es un símbolo de servicio y sacrificio, y el águila, de elevación y conexión con el cielo. Además, las 4 criaturas están rodeadas de un halo de misterio. En sus descripciones se les atribuyen alas y la capacidad de moverse con gran velocidad. Esto sugiere que están en constante movimiento, llevando a cabo la voluntad de Dios. Su presencia en las visiones de Ezequiel indica que son mensajeros divinos, encargados de transmitir importantes revelaciones y juicios. En el Apocalipsis, estas criaturas se encuentran en el trono de Dios, alabando su nombre y proclamando su gloria. Esta adoración constante resalta su papel como intermediarios entre lo celestial y lo terrenal. En el contexto de la teología, las 4 criaturas también simbolizan los diferentes aspectos de la creación. Su diversidad refleja la totalidad de la naturaleza y la majestuosidad de Dios. Así,
se pueden ver no solo como seres individuales, sino como representaciones de la creación misma. Este simbolismo ha llevado a muchas interpretaciones dentro del cristianismo, donde se les asocia con los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno representando uno de los atributos de estas criaturas. Más allá de su simbolismo, su aparición en visiones apocalípticas también sugiere una conexión con el tiempo del fin. En este sentido, las 4 criaturas son vistas como guardianes del juicio final, testigos de los eventos que preceden a la consumación de todo. Su presencia majestuosa en el cielo puede interpretarse como un recordatorio del poder de Dios sobre toda la creación y de cómo Él está en control, incluso en tiempos de caos y confusión. Finalmente, la complejidad de las 4 criaturas invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de lo divino. La combinación de diversas características animales en un solo ser nos enseña que Dios trasciende nuestras limitaciones humanas de entendimiento. Nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que su gloria se manifiesta de maneras que a veces nos resultan incomprensibles. Esta invitación a la contemplación espiritual es esencial para una vida de fe más profunda. La mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol es una figura enigmática que aparece en el libro del Apocalipsis. Con frecuencia se la interpreta como un símbolo de la Iglesia, pero también ha sido asociada con la Virgen María. Esta dualidad en su interpretación resalta la riqueza de simbolismo que contiene. Al estar vestida de sol, representa la luz divina y la gloria que irradia de la presencia de Dios. Esto evoca la idea de que la Iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, está llamada a reflejar esa luz en el mundo. En el relato apocalíptico, la mujer se encuentra en un contexto de conflicto, perseguida por un dragón que busca devorar a su hijo. Esto puede ser visto como una representación de la lucha entre el bien y el mal, donde la mujer simboliza la esperanza y la resistencia frente a la adversidad. Su travesía, marcada por el sufrimiento y la persecución, refleja la experiencia de muchos creyentes a lo largo de la historia. Esta imagen poderosa nos invita a considerar el sufrimiento como parte del camino hacia la redención. El Hijo de la Mujer, que es arrebatado hacia Dios y su trono, representa a Cristo, quien triunfa sobre el mal. Esta acción simboliza la victoria de lo divino sobre las fuerzas del caos y la muerte. La narrativa de la mujer vestida de sol tiene profundas implicaciones teológicas, ya que muestra cómo la historia de la salvación está entrelazada con la lucha humana. Además, subraya la importancia de la maternidad espiritual y el papel de la mujer en la historia de la redención. A través de los siglos, la figura de la mujer vestida de sol ha sido objeto de devoción y reflexión en la tradición cristiana. Muchos han visto en ella una representación de la protección maternal de Dios hacia su pueblo. Esta interpretación ha llevado a la veneración de María, especialmente en las tradiciones católicas, donde se la considera la madre de todos los creyentes. La imagen de la mujer también ha inspirado obras de arte, literatura y música, reflejando su influencia en la cultura cristiana. Finalmente, la mujer vestida de sol nos desafía a considerar nuestro propio papel en la historia de la salvación. Nos recuerda que, aunque enfrentemos tribulaciones y desafíos, siempre hay esperanza en la luz de Dios. Al igual que la mujer, estamos llamados a resistir y a confiar en la providencia divina. Su ejemplo de fe y perseverancia nos invita a vivir nuestra vida espiritual con valentía, sabiendo que estamos bajo la protección de un amor que trasciende todo entendimiento, el ángel del Señor. El ángel del Señor es una figura fascinante que se encuentra en varias partes de la Biblia. A menudo se le identifica como una manifestación especial de Dios, llevando mensajes cruciales a los seres humanos. Esta figura mística aparece en momentos clave de la salvación, guiando a los patriarcas y profetas en su camino.
Su presencia suele estar acompañada de un aura de poder y autoridad, lo que sugiere que no es un ángel común, sino una representación directa de la voluntad divina. En muchas narrativas bíblicas, el ángel del Señor habla en primera persona, como si fuera Dios mismo. Esto ha llevado a interpretaciones que consideran a este ángel como una teofanía, un momento en que Dios se revela de manera tangible. Por ejemplo, en la historia de Moisés, el ángel que se le aparece en la zarza ardiente es interpretado como la presencia de Dios que llama a su pueblo a la liberación. Este encuentro transforma la vida de Moisés y por ende la historia de Israel. El papel del ángel del Señor también se manifiesta en contextos de protección y guía. A menudo, Él acompaña a los justos en tiempos de peligro, asegurando su bienestar. Esta función de guardián resuena en la psique espiritual de los creyentes, quienes encuentran consuelo en la idea de que Dios está siempre a su lado, incluso en situaciones adversas. La figura del ángel se convierte en un símbolo de esperanza y seguridad, recordando que nunca estamos solos en nuestras luchas. Además, la ambigüedad del ángel del Señor genera un rico campo de debate teológico. Algunos teólogos sugieren que este ángel es prefiguración de Cristo, una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. Esta idea destaca la continuidad del plan divino a lo largo de la historia, mostrando que la redención está presente desde el principio. Así, el ángel del Señor se convierte en un hilo conductor que une la narrativa de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Finalmente, el ángel del Señor nos invita a reconocer la intervención divina en nuestras vidas. Su presencia nos recuerda que Dios se comunica con nosotros de maneras imprevistas y sorprendentes. Nos anima a estar alertas y receptivos a su voz, buscando siempre entender su voluntad. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el mensaje del ángel del Señor resuena como una llamada a la atención espiritual, recordándonos que siempre debemos buscar la guía divina en nuestro camino. Los 4 caballeros del Apocalipsis. Los 4 caballeros del Apocalipsis son poderosos símbolos que representan aspectos fundamentales de la condición humana y de la historia. Cada uno de estos caballeros monta un caballo de diferente color y lleva consigo un mensaje de juicio y advertencia. El primer caballero, montando un caballo blanco, es a menudo interpretado como un símbolo de conquista, llevando la idea de victoria y poder. Sin embargo, también puede ser visto como una referencia a los falsos profetas que buscan engañar a las naciones. El segundo caballero, en un caballo rojo, simboliza la guerra y la violencia. Su llegada provoca una gran destrucción y conflicto entre los pueblos. Este caballero nos recuerda las realidades sombrías de la historia humana, donde la guerra y el derramamiento de sangre han sido constantes. Esta representación se convierte en un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de las decisiones humanas y la necesidad de trabajar por la paz. El tercer caballero, montando un caballo negro, trae consigo la hambruna. Este símbolo es una advertencia sobre las consecuencias de la opresión y la injusticia en la distribución de los recursos. La imagen del balanza que sostiene su mano refleja la desigualdad y el sufrimiento que la falta de alimento puede causar. En este sentido, el Caballero Negro nos invita a considerar nuestra responsabilidad hacia los más vulnerables y a actuar en favor de la justicia social. Por último, el cuarto caballero, que cabalga un caballo pálido, simboliza la muerte. Este aspecto de la realidad humana es ineludible y su presencia enfatiza la fragilidad de la vida. La muerte es presentada no solo como el final, sino también como un recordatorio de la necesidad de el dragón. El dragón es una de las figuras más enigmáticas y simbólicas que encontramos en el texto bíblico, especialmente en el libro del Apocalipsis. A menudo se le asocia con el mal y la oposición a Dios, representando una fuerza poderosa que busca desviar a la humanidad del camino divino.
Este ser no solo se presenta como un antagonista, sino que también simboliza el caos y la destrucción que pueden surgir cuando la humanidad se aleja de la voluntad divina. En el contexto del Apocalipsis, el dragón es descrito como un enemigo formidable, un adversario que persigue a la mujer vestida de sol, intentando frustrar los planes de Dios. El dragón es a menudo identificado con Satanás, el acusador y el adversario por excelencia. Su representación en el Apocalipsis, con 7 cabezas y 10 cuernos, refuerza la idea de su poder y su autoridad sobre las fuerzas del mal. Este ser no actúa solo, se rodea de una hueste de ángeles caídos, aquellos que lo han seguido en su rebelión contra Dios. La caída del dragón es un evento crucial, simbolizando la derrota del mal y la victoria de la luz. Sin embargo, su presencia continua a lo largo de la historia bíblica nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es constante y que la humanidad debe estar alerta. El simbolismo del dragón también se extiende a la idea de la tentación y el pecado. En la narrativa bíblica, el dragón actúa como un seductor, engañando a las naciones y a los individuos para que se alejen de Dios. Esto se puede observar en diversas narrativas, donde su influencia lleva a la humanidad a la desobediencia y al sufrimiento. Jesús mismo hace referencia a este ser cuando habla sobre el pecado y la necesidad de permanecer firmes en la fe. La imagen del dragón nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las fuerzas que pueden influir en nuestra vida espiritual. Además, el dragón se convierte en un símbolo de la persecución que enfrentan los creyentes. En el Apocalipsis, la mujer vestida de sol, que representa a la Iglesia, es perseguida por el dragón, quien intenta destruirla. Este conflicto representa la lucha constante entre los seguidores de Cristo y las fuerzas del mal. A lo largo de la historia, los creyentes han enfrentado diversas formas de persecución, y el dragón es un recordatorio de que estas luchas no son solo físicas, sino también espirituales. La victoria final sobre el dragón en el relato apocalíptico nos ofrece esperanza y aliento en medio de las tribulaciones. Finalmente, la derrota del dragón es un evento profético que señala el fin de los tiempos. En el Apocalipsis se nos promete que, al final de la historia, el dragón será arrojado al lago de fuego, simbolizando su eliminación definitiva del reino de Dios. Esta visión de esperanza es un pilar en la fe cristiana, recordándonos que, aunque el mal puede parecer poderoso en el presente, su destino final ya está sellado. La figura del dragón no solo nos invita a reconocer la realidad del mal, sino también a mantener nuestra fe en la soberanía de Dios y en su plan redentor para la humanidad. Los ángeles caídos. Los ángeles caídos son una parte intrigante de la narrativa bíblica, representando a aquellos seres angelicales que decidieron rebelarse contra Dios. Esta rebelión, a menudo asociada con la figura de Lucifer, se describe en textos tanto canónicos como apócrifos. En la tradición cristiana se considera que estos ángeles fueron creados por Dios como mensajeros y guardianes, pero su deseo de poder y autonomía los llevó a caer en desobediencia. Esta caída no solo resultó en su expulsión del cielo, sino que también marcó el inicio de un conflicto cósmico que continúa hasta hoy. La historia de los ángeles caídos se encuentra en varios pasajes bíblicos, siendo Génesis 6 uno de los más citados. Aquí se habla de los hijos de Dios, que tomaron como esposas a las hijas de los hombres, dando lugar a una descendencia que desafiaba el orden divino. Este relato ha sido objeto de muchas interpretaciones, pero en general se entiende como una representación de la corrupción y el pecado que surgieron a partir de la rebelión de estos ángeles. Estos ángeles caídos se convierten, por lo tanto, en símbolos del desvío humano y la necesidad de redención. La influencia de los ángeles caídos se extiende más allá de su propia rebelión. Se cree que ellos continúan su misión de seducción, tratando de llevar a la humanidad a la desobediencia.
En las Escrituras se les menciona como demonios, seres que buscan desviar a los creyentes de su fe y provocar caos en la creación de Dios. Este papel de tentadores y opresores se manifiesta a lo largo de la historia y su existencia desafía a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y a ser conscientes de las fuerzas espirituales que operan en el mundo. Un aspecto fascinante de los ángeles caídos es su relación con la justicia divina. A pesar de su rebelión, se establece que están bajo la autoridad de Dios y que su destino final está sellado. En el Apocalipsis se describe su derrota y condenación, lo que resalta la soberanía de Dios sobre todas las criaturas, tanto celestiales como terrestres. Este mensaje es especialmente relevante para los creyentes, quienes deben recordar que, aunque puedan enfrentar adversidades provocadas por estas fuerzas, la victoria de Cristo es definitiva. La existencia de los ángeles caídos también plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad moral. Si estos seres fueron creados perfectos y aún así decidieron rebelarse, esto nos lleva a considerar el papel que juega la elección en nuestra vida espiritual. La rebelión de los ángeles caídos no solo es un recordatorio de las consecuencias del pecado, sino que también invita a la reflexión sobre nuestras propias decisiones y la importancia de optar por el camino de la obediencia a Dios. Los santos. Los santos son una parte integral de la comprensión cristiana de la comunidad de creyentes. A menudo se refiere a aquellos que han vivido vidas ejemplares de fe, dedicación y servicio a Dios. En muchas tradiciones se consideran modelos a seguir, cuyas historias y testimonios inspiran a otros a profundizar en su relación con Dios. La santidad no se limita a una condición de perfección, sino que se trata de una vida entregada a la voluntad divina, reflejando el amor y la gracia de Dios en acción. La Biblia está llena de relatos de santos que, aunque imperfectos, fueron utilizados por Dios de maneras extraordinarias. Desde Moisés hasta María, cada uno de ellos tiene una historia única que destaca su relación con lo divino y su papel en la historia de la salvación. A menudo, sus vidas están marcadas por desafíos, dudas y fracasos, lo que resalta la realidad de que la santidad no es sinónimo de ausencia de pecado, sino más bien una respuesta de fe a la gracia de Dios. Esta comprensión de los santos nos invita a vernos a nosotros mismos como parte de una narrativa más grande, en la que cada uno de nosotros puede ser llamado a vivir una vida de fe. Los santos también desempeñan un papel importante en la intercesión y en la vida de la Iglesia. En muchas tradiciones se cree que los santos pueden interceder ante Dios en nombre de los creyentes, ofreciendo sus oraciones y apoyo espiritual. Esta conexión con lo divino es un recordatorio de que la comunidad de fe se extiende más allá de la vida terrenal, abarcando también el reino celestial. La comunión de los santos, como se conoce, es una expresión de la unidad de todos los creyentes en Cristo, tanto vivos como fallecidos. Además, el concepto de santidad desafía la lógica humana, ya que muchos santos provienen de contextos y circunstancias inesperadas. Esto nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su pasado o sus limitaciones, para llevar a cabo sus propósitos. La santidad, entonces, se convierte en un llamado a la acción, un desafío para que cada creyente busque vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor en el mundo. La vida de los santos nos inspira a ser valientes en nuestra fe y a actuar con amor y compasión hacia los demás. Finalmente, la existencia de los santos subraya la importancia de la comunidad en la vida cristiana. La santidad no es un esfuerzo individual, sino que se vive en el contexto de la comunidad de creyentes. Al compartir nuestras experiencias, luchas y victorias, construimos una red de apoyo que nos fortalece en nuestro caminar con Dios. Los santos son un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo,
y que juntos podemos reflejar la luz de Dios en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las figuras más intrigantes y fundamentales de la Trinidad, representando la presencia y el poder de Dios en el mundo. A menudo descrito como el Consolador, el Maestro y el Guía, el Espíritu Santo juega un papel crucial en la vida de los creyentes, dotándolos de fuerza, sabiduría y discernimiento. Su misterio es una parte integral de la fe cristiana, invitando a los creyentes a una experiencia más profunda de la relación con Dios. A través de su obra, el Espíritu Santo transforma. Y así, mientras exploramos estos seres misteriosos de la Biblia, nos encontramos ante un vasto universo lleno de simbolismo y enseñanzas profundas. Desde los querubines que guardan el Edén hasta los ángeles que descienden en momentos críticos de la historia. Cada uno de ellos nos invita a reflexionar sobre lo que está más allá de nuestra comprensión. ¿Qué significan realmente para nosotros en el día a día? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestra vida cotidiana? Imagina por un momento cómo sería ver a uno de estos seres en acción. ¿Te has preguntado cómo se sentiría estar frente a una de estas manifestaciones divinas? La Biblia nos presenta no solo historias, sino también verdades que pueden transformar nuestra percepción del mundo. ¿Y tú, qué ser misterioso resuena más contigo? ¿Es el ángel guerrero que trae esperanza o el ser alado que nos recuerda la majestuosidad de lo divino? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada perspectiva cuenta. Mantente atento a nuestro próximo video, donde desentrañaremos más secretos y maravillas que la Biblia tiene para ofrecer. No te lo querrás perder.